Gran Premio de Gran Bretaña 2024 de Fórmula 1. La Fórmula 1 viaja hasta el centro neurálgico de la categoría, el lugar donde nació todo, Silverstone, el Gran Premio de Gran Bretaña, en lo que es la tercera carrera consecutiva de este periodo estival, de esta gira europea y además Ecuador de la temporada, carrera número 12. Uso horario diferente, uso horario de Reino Unido, así que los horarios serán un poquito más tarde de lo habitual. Primera sesión de entrenamientos libres, 1:30 de la tarde. Segunda sesión de entrenamientos libres, 5 de la tarde de este viernes. Sábado, tercera sesión de entrenamientos libres, 12:30. Clasificación a las 4, misma hora que la carrera el domingo, 4 de la tarde. ¿Qué más se puede decir a estas alturas del circuito de Silverstone? Uno de los favoritos de los pilotos por su combinación de curvas de alta velocidad, largas rectas y sobre todo esas enlazadas maravillosas que tiene, 5.901 metros de distancia por vuelta combinado con 18 curvas. Repetimos, esas enlazadas entre Magos y Beckett, de las favoritas de los pilotos, sin olvidar, por ejemplo, Copse. Un circuito, la verdad, tremendamente divertido de ver, que ha sabido renovarse con el tiempo, aunque no alejado de polémicas, y que en esta ocasión cuenta con dos zonas de DRS con sus respectivas activaciones. No es un circuito complicado para adelantar, sí que es un circuito donde se exige mucho a los neumáticos, donde la degradación tiene mucho en cuenta. ¿Quién nos recuerda aquella carrera de Lewis Hamilton ganando con un pinchazo por línea de meta? Y no, es por estas razones por la que Pirelli trae su gama más dura de neumáticos. Aún así, a pesar de ser la más dura, la degradación será puesta al límite, no será como en el Gran Premio de España, donde los pilotos evitaron montar los neumáticos más duros. Y estamos pendientes de la climatología. En Silverstone, esta época del año, tan pronto te puede salir un fin de semana extremadamente caluroso como hacer acto de presencia en la lluvia y que no haya ni un solo momento en pista de seco. ¿Con qué nos enfrentaremos? Y en cuanto a la actualidad, muchos equipos han anunciado actualizaciones para este trazado. Hay que ver qué hace finalmente Aston Martin, pero por lo pronto parece que tanto Ferrari como Red Bull van a traer nuevas piezas, a ver qué tal se adaptan. Es un circuito algo diferente a los anteriores y es cierto que este triplete consecutivo de carreras no deja mucho tiempo, no da mucho margen al trabajo, más viniendo de un fin de semana al sprint, que es todavía más caótico. Y muchos equipos también están enfocados ya tanto en Hungría como en posterior al parón veraniego. Así que veremos a ver qué tal se adaptan estas actualizaciones y cuánto tiene de culpa las actualizaciones o cuánto tiene de culpa las características de este circuito. En cualquier caso, la atención la sigue centrando el incidente entre Lando Norris y Max Verstappen hasta el punto de que no se habla de otra cosa. Se sigue insistiendo mucho en si volvemos a la versión 2021 de Max Verstappen. Aquí es donde se nota mucho que la Fórmula 1 sigue siendo un deporte muy británico, controlado por británicos y con muchísima prensa británica. Y se sigue hablando de si la sanción de 10 segundos que se le impuso al piloto neerlandés era justa o no era justa, sobre todo en la comparativa de que logró terminar en quinta posición, mientras que su rival directo, Lando Norris en esta ocasión, no sumó ningún punto. Va a ser un fin de semana muy intenso en este sentido, donde se va a machacar mucho, donde se va a poner al límite al piloto neerlandés, nada que no sufriese ya en 2021. En cuanto a los pilotos españoles, mucha confianza a Carlos Sainz. Ferrari es uno de los equipos que trae actualizaciones. A Fernando Alonso parece que le tocará sufrir un poquito más, pero no deja de ser la carrera de casa para Aston Martin, que tiene su fábrica junto a Silverstone. Veremos qué tal.